Ok, tengo entendido que ahora comenzó la grabación. Entonces, nosotros en las ayudantías pasadas hemos intentado resumir, reseñar, estudiar de manera sintética, sinóptica y holística el tema de la historia de Roma, entendido Roma como el principal pueblo conquistador de la península ibérica. Roma, sin lugar a dudas, fue la civilización de la antigüedad que mayor influjo dentro del ámbito jurídico nos legó, nos heredó. Y es por eso que es relevante estudiar la historia de Roma en conjunto con la historia del derecho romano, porque ahí es donde nosotros encontraremos la base, el cimiento sobre el cual está constituido nuestro actual derecho. Vamos entonces a comenzar hoy día el estudio del Principado, que es la última etapa de la historia de Roma. Quizás es la etapa que más se conoce de la historia de Roma. Todos nosotros, cuando nos dicen la antigua Roma, pensamos en el Imperio Romano. Pero ustedes ya saben que antes del Imperio hubo república y antes de la república hubo también una monarquía. En ese sentido, vamos a estudiar ahora la última etapa de la historia de Roma. Comencemos con el primer punto, el tránsito de la república al imperio, es decir, cómo se transita de un sistema republicano en donde el poder se desconcentraba en distintas instituciones a un sistema político que podríamos llamarlo antípoda, podríamos llamarlo absolutamente contradictorio al anterior, porque si el anterior se caracterizaba por la disgregación del poder en distintas instituciones, Senado, comicios, magistraturas, en este otro sistema político el poder, en vez de disgregarse, en vez de desconcentrarse, se concentra, se une, se unifica en una sola figura que es el princeps, el príncipe o emperador. Veamos entonces cómo transitamos de ese sistema republicano a este sistema imperial. A mí me gusta señalar como inicio del ocaso de la República, el inicio del ocaso de la República, con la famosa revolución o rebelión de Espartaco, la rebelión de Espartaco. Como ustedes sabrán, Espartaco era un esclavo que tenía, digamos, su domicilio, estaba sentado hacia el sur de la península itálica. Era un esclavo y como muchos esclavos en ese entonces se desempeñaba como gladiador. En ese sentido, Espartaco, en conjunto con otros sujetos, se van a rebelar por toda la vulneración que sufrían en su calidad de esclavos. Como nosotros ya sabemos, los esclavos a los ojos del derecho romano eran res, eran cosas. Y te llamo una videollamada, ¿ya? Apague el micrófono, por favor. Lo siento. Ok. Bien, continuemos. Entonces, los esclavos, como ustedes ya saben, eran a los ojos del derecho romano cosas, eran res, y en particular eran res semovientes porque se podían mover de un lugar a otro bajo su propia voluntad. Sin embargo, estos sujetos eran bastante vulnerados en términos físicos, psicológicos durante esta época, y es por eso que Espartaco, en conjunto con otros gladiadores, otros esclavos, se van a levantar en armas en contra de los sujetos que los subyugaban. Así es como, hacia finales de la República, comienza un levantamiento armado a la cabeza de Espartaco, un levantamiento armado de esclavos que va a venir a vislumbrar, va a venir a dejar en entredicho la estabilidad de la República. Esta rebelión va a ser tan importante que se va a vislumbrar la debilidad de la República. El Senado, frente a esta situación, va a
entregarle plenos poderes, le va a entregar plenos poderes a dos generales muy importantes, al general Craso y al general Pompeyo Magno. Estos dos sujetos se van a hacer de la capitanía de determinadas legiones y van a ir a enfrentar al ejército de Espartaco. Tengo una duda. Aicha. Sí, tengo una consulta, porque me acuerdo que en la otra ayudantía nos habías dicho que cuando la República o cuando Roma estaba inestable políticamente, entraba el magistrado del dictador, parece, ¿o no? Que ese Claro. tenía como plenas facultades y podía ser como, concentraba todo el poder. ¿Acá está el dictador o no? Claro, durante esta época en particular, el Senado no decidió una dictadura unitaria. Sí podemos decir que hubo una dictadura de facto, no de iure, sino que de facto, que estuvo a la cabeza esta vez de dos generales, del general Craso y del general Pompeyo Magno, pero no era propiamente una dictadura, Bien, entonces el Senado le va a entregar plenos poderes a Pompeyo Magno y a Craso, quienes son generales y con sus legiones van a ir a contrarrestar el avance de los ejércitos de Espartaco. Finalmente, Craso va a ganar las batallas en contra de Espartaco, y uno de sus brazos derechos era el famoso Julio César. Entonces, una vez que destruyen a Espartaco, tienen que volver naturalmente a Roma, y frente a esa situación se genera una conflictividad fulminante, diría yo, entre Craso y Pompeyo Magno, porque estos dos sujetos eran aquellos que tenían más poder en Roma durante esa época, y por tanto surge una pugna, una rivalidad en cuanto a quién posee más poder y quién debe ser quien finalmente tome las riendas del ejército y la república en términos más generales. Entonces, frente a esta conflictividad, pugna entre Craso y Pompeyo Magno, va a intervenir Julio César. Julio César va a intervenir para poder evitar efectivamente una guerra civil entre Pompeyo Magno y Craso, el general Craso. Y lo que realiza Julio César es una propuesta. Julio César les propone a Pompeyo Magno y a Craso que formen un gobierno de A3. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llama ese gobierno de A3 en Roma? ¿Era la tetrarquía o no? No, la tetrarquía es un fenómeno de división, de escisión del territorio romano imperial, pero durante el gobierno del emperador Diocleciano. Es una división administrativa. Ah, Fueron es el primer cuando... triunvirato, ¿no? Alguien lo dijo, ¿lo podrían repetir? ¿El triunvirato? Exactamente. Entonces, Julio César les propone a Pompeyo Magno y a Craso que dejen de lado sus diferencias y realicen y se constituyan un gobierno de A3. Es así como nace el primer triunvirato. Un gobierno de A3. Existen 3 triunviros. Uno es Craso, otro es Pompeyo Magno y otro es Julio César. En ese contexto, cada uno de los triunviros comienzan a conquistar otros lugares importantes para la entonces aún república. Uno de ellos es Craso, quien se va a conquistar territorios a Medio Oriente, y otro es Julio César, quien se va a conquistar territorios a las Galias. Julio César va a conquistar territorios hacia las Galias. Entonces, el único triunviro que se quedó en Roma fue Pompeyo Magno. Y Pompeyo Magno, al darse cuenta que era el único sujeto importante que aún subsistía en Roma, y a su vez al observar que Craso había muerto en Medio Oriente y que Julio César estaba lejos en las Galias, obliga al Senado a nombrarlo
a nombrarlo cónsul único. Fíjense, entonces, se forma el triunvirato, los triunviros se comienzan a conquistar otros lugares, Craso se va a Medio Oriente, a Siria particularmente, hoy en la actualidad, muere allá, producto de las batallas. Julio César se va a conquistar las Galias, lo que hoy en día es la actual Francia, y se queda sin embargo en Roma Pompeyo Magno. Y frente a esta situación, Pompeyo Magno se aprovecha y obliga al Senado a nombrarlo cónsul único. Cónsul único. Pompeyo Magno, al ver que de todas formas Julio César seguía vivo, seguía subsistiendo y con muchísima fuerza en cuanto a sus legiones en las Galias, va a mandarle una comunicación a Julio César diciéndole que deje de conquistar y que simplemente comience a tener una vida privada. Básicamente lo que hace Pompeyo Magno es licenciar a Julio César. Julio César, al observar esta situación, al darse cuenta que Pompeyo Magno se está aprovechando de todo esto, va a comenzar a marchar hacia Roma. Desde las Galias, una vez que ya conquistó las Galias, va a comenzar a marchar hacia Roma. Julio César, esto como dato interesante, llegó no tan solo a las Galias, sino que llegó hasta Gran Bretaña. Él fundó una ciudad que le llamó Londinum, que es la actual Londres. Fíjense hasta qué lugar llegó Julio César. Esto en el siglo, si no me equivoco, I a.C. Entonces, Julio César, al darse cuenta de este aprovechamiento de Pompeyo Magno, comienza a viajar con sus legiones hacia Roma. Frente a eso, Pompeyo Magno le manda una nueva comunicación y le dice que si él cruza el río Rubicón, que es una franja hidrográfica que está al norte de la península itálica, él va a comenzar una guerra civil. O sea, si Julio César con sus tropas cruza el río Rubicón, básicamente Pompeyo Magno le va a declarar la guerra y comenzaría entonces una guerra civil entre romanos. Julio César finalmente cruza de igual forma el río Rubicón y de ese modo comienza una guerra civil. Al darse cuenta Pompeyo Magno de la potencia, de la fuerza de Julio César, comienza a escapar, comienza a avanzar hacia el sur de la península itálica. Veámoslo en imágenes. Por aquí está el río Rubicón. Julio César venía desde las Galias, comienza a avanzar. Aquí está Roma, aquí estaba Pompeyo Magno. Y al darse cuenta entonces que Julio César viene con tanto poder, comienza a avanzar hacia el sur de la península. Julio César lo persigue. Pero finalmente Pompeyo Magno logra, de igual forma, escaparse hacia unas islas del mar Egeo, hacia la actual Grecia. Pompeyo Magno logra escaparse hacia unas islas del mar Egeo. Julio César lo va a seguir persiguiendo. Y de ese modo, Julio César también, junto a sus legiones, va a seguir el camino rumbo hacia las islas del mar Egeo donde estaba Pompeyo Magno. Ahí es donde se enfrenta, en batalla final, Julio César y Pompeyo Magno. ¿Quién creen que gana? ¿Pompeyo Magno o Julio César? Julio César. ¿Y Pompeyo Magno morirá? Yo creo que sí. Además que sí. Pompeyo Magno, fíjense, desde aquí de Grecia logró escaparse hacia el sector que está justamente al frente de la actual Grecia. ¿Alguien sabe qué país está por ahí hoy en día? ¿Egipto? ¿Qué? Egipto, exactamente. En ese entonces, Alejandría. Entonces, Pompeyo Magno logra de igual forma escaparse hacia Alejandría. Y en Alejandría, en ese entonces, no era parte del Imperio Romano. Este mapa no es preciso porque este es del año 117 después de Cristo. Aquí estamos en tiempos anteriores a esto. Entonces, Alejandría no era parte del Imperio Romano en ese entonces, no era parte de la República, mejor dicho, porque aún no existía imperio. Entonces, Pompeyo Magno va en búsqueda de la salvaguarda, de la tutela, de la protección del faraón.
del faraón de Alejandría. Y el faraón le corta la cabeza a Pompeyo Magno. El faraón le corta la cabeza a Pompeyo Magno. Entonces ahí es finalmente en donde muere Pompeyo Magno, lo mata el faraón, no lo mata Julio César. Julio César, de igual forma, va a seguir persiguiendo a Pompeyo Magno y también va a viajar hacia Egipto. Entonces, al enfrentar al faraón, al preguntarle dónde está Pompeyo Magno, el faraón le muestra la cabeza de Pompeyo Magno. Esto naturalmente va a angustiar a Julio César, pero de igual forma fue una jugada que le va a beneficiar en términos políticos, porque de los 3 triunviros originales tan solo quedaba él, y por tanto él era ahora el único sujeto que realmente estaba detentando el poder de la ya agónica República Romana. Ahí en Egipto, no es un dato menor, en Egipto, ¿a quién conocerá Julio César? A Cleopatra. A Cleopatra, exactamente, que era la hermana del faraón. Esto no es un dato baladí, porque se va a enamorar de Cleopatra, incluso va a tener un hijo con Cleopatra que se llamaba Cesarión. Entonces, fíjense, esto es importante, porque si Julio César muere, naturalmente quien debiese heredar sus posesiones y sus títulos debiese ser el hijo natural de Julio César, quien era Cesarión. Pero ya después vamos a ver qué es lo que sucede a propósito de esto. Entonces, bueno, finalmente Julio César vuelve a Roma y una vez que está en Roma, el Senado lo nombra dictador perpetuo, dictador vitalicio. El Senado finalmente lo nombra dictador perpetuo o dictador vitalicio. El gobierno de Julio César, que si bien no fue muy extenso, se caracterizó por una prosperidad social, una prosperidad en cuanto a la autoridad bastante fuerte. Fue un periodo de bastante esplendor hacia el final de la República Romana, en donde la República estaba agónica. En el gobierno de Julio César pudo ver algo de luz, pudo ver algo de prosperidad, tanto económica, política, como también social. Sin embargo, este gobierno de Julio César, que se basaba principalmente en una autoridad fuerte, que se basaba en la autoridad fuerte del dictador, va a comenzar a asustar, va a empezar a generar suspicacia, sospecha respecto a algunos sujetos dentro de la República. Vamos a eso luego de responder la pregunta de Alberto. Sí, entonces, Julio César en ningún momento fue emperador como tal, nunca fue príncipe. Jamás. Ya, es que había una pregunta en el control que no sé cuándo la podremos resolver con los ayudantes, pero que tenía relación con eso. Bien. Lo voy a comentar más adelante. Entonces, Julio César es nombrado dictador perpetuo y su gobierno se basa en la autoridad fuerte y además hubo una prosperidad social, económica y política importante. Sin embargo, este modelo de gobierno basado en la autoridad política fuerte, en autoridad política y militar fuerte, a la cabeza de un único sujeto, comienza a generar suspicacia, sospecha, escepticismo respecto a algunos sujetos de la República. En particular, respecto de algunos senadores. ¿Por qué? Porque algunos senadores ven con nostalgia la antigua república, el apogeo de la república, en donde existía una perfecta separación entre los poderes públicos, en donde cada institución tenía determinadas atribuciones y ninguna de ellas se mezclaba con la otra. Entonces, los senadores, algunos senadores, comienzan a darse cuenta que de república no queda nada. ¿Por qué? Porque el mismo Senado le entregó todos los poderes a un único sujeto, quien era el dictador perpetuo o el dictador vitalicio. Entonces, algunos senadores, frente a esta situación, van a
plantear, van a organizar un asalto, una emboscada en contra de Julio César. Así es como, en una mañana, en el foro romano, a Julio César lo asesinan algunos senadores. Este motín estuvo liderado por Bruto y Casio, dos senadores, Bruto y Casio. Imagínense que Bruto era hijo adoptivo de Julio César. Bien. Julio César en su testamento, designa como adjudicatario, como el sujeto que va a heredar todo, a un tal Octaviano, Octavio, que posteriormente en la historia se va a conocer como Augusto. Sin embargo, Octaviano en ese entonces aún no era mayor de edad, y el testamento de Julio César señalaba que mientras tuviese minoría de edad, quien iba a administrar toda esa masa hereditaria era su gran amigo, su magister equitur, que se llamaba Marco Antonio. Entonces, una vez que Octaviano ya cumple la mayoría de edad, va hacia Roma y se le enfrenta a Marco Antonio y le solicita que por favor le entregue sus bienes, los bienes que le heredó César. Sin embargo, obtuvo de Marco Antonio una respuesta negativa. Marco Antonio no le entregó de mutuo propio, de voluntad propia, los bienes y los títulos, que esto es muy importante, porque no tan solo se heredan bienes o cosas corporales, sino que también se heredaban cosas incorporales, como podían ser derechos, en este caso títulos. Julio César tenía muchos títulos, y uno de esos, y algunos de esos, digamos, ahora los estaba detentando Marco Antonio. Ni siquiera eso se lo quería entregar a Octaviano. Entonces Octaviano, frente a esa negativa, acude al Senado, en particular conversa con Marco Tulio Cicerón, y finalmente el Senado le exige a Marco Antonio que le entregue lo que le corresponde a Octaviano. De ese modo, entonces, acorralado Marco Antonio, va a tener que finalmente entregarle todos los bienes que le correspondía, producto de esta masa hereditaria, a Octaviano. Entonces, de un día para otro, Octaviano se transforma en el segundo sujeto más importante de Roma. Marco Antonio y Octaviano. Entre ellos, naturalmente, surge una rivalidad existencial. Y por tanto, comienza una nueva guerra civil. Ahora, entre Marco Antonio y Octaviano. Esta guerra civil finalmente no va a llegar a ningún lado. Marco Antonio incluso va perdiendo algunas de sus legiones, se tiene que arrancar hacia un sector cercano a las Galias, muy próximo también hacia lo que es la península ibérica, hacia el sur de Francia, y la península ibérica es el norte de la península ibérica. Se va a generar una alianza con el gobernador de esa provincia, que era Lépido, que era un jefe de caballería, y junto a él van a volver hacia Roma. Entonces, Octaviano, al darse cuenta de que ahora Marco Antonio viene con bastante poder, le propone tanto a tanto Marco Antonio como a Lépido generar, fíjense, un nuevo triunvirato. Octaviano les propone a Marco Antonio y a Lépido generar un nuevo triunvirato, y así se evita esta guerra civil entre los romanos. Así es como nace entonces el segundo triunvirato de Roma. Y bueno, entre los triunviros se van a distribuir zonas de influencia, se van a distribuir sectores, dinero, etc. Bien. Valentina levantó la mano. Sí, sorry. Si puedes repetir, porfa, exactamente, me faltó un nombre de quienes conformaban el segundo triunvirato. Sí. Porfa. Octaviano, u Octavio, Marco Antonio y
Lépido, que era el jefe Gracias. de caballería. Ya. Entonces, entre los triunviros se van a dividir zonas de influencia y se van a dividir territorios. El territorio que le correspondió a Marco Antonio fue el territorio de Alejandría. El territorio de Alejandría. Entonces la zona de influencia va a ser Alejandría. Entonces, fíjense, ahí Marco Antonio se va a encontrar, y este dato tampoco es baladí, se va a encontrar ¿con quién? Yo creo que con Cicerón o Cesarión, no me acuerdo bien. Ah, ya, claro, exactamente. Pero antes que con él, con su madre, con Cleopatra. Entonces, Marco Antonio, mejor amigo de Julio César, comienza ahora una relación afectiva y sentimental con Cleopatra. Genera un lazo afectivo de tal intensidad que en el testamento de Marco Antonio, va a designar como heredero universal, es decir, el heredero de todos sus bienes y de todos sus títulos, al hijo de César, al hijo de Cleopatra y César, que era Cesarión. Frente a esta situación, Octaviano toma conciencia de esto porque Marco Antonio mandó guardar su testamento en Roma. Octaviano roba el testamento, lo lee, y luego se lo muestra al Senado. Y le dice, miren senadores, Marco Antonio está designando como heredero universal a un extraño, a un extranjero, a un egipcio, si se quiere. Esto, naturalmente, atenta en contra del nacionalismo romano y obliga a Octaviano a que el Senado, porque recuerden, el Senado es quien dirige las relaciones diplomáticas, a declararle la guerra a Alejandría. Entonces, frente a esta situación de deshonor, de traición, como lo llamó Octaviano, obliga a los senadores a declararle la guerra a Alejandría. Y frente a eso, entonces, las legiones romanas van a desembarcar en las costas de Alejandría, van a vencer finalmente al ejército local, al ejército de los egipcios. Cleopatra y Marco Antonio se van a suicidar, y a Cesarión, que era un pequeño niño, lo asesinaron. Lépido, que era el otro triunviro, ya no tenía mucha importancia fáctica, era más bien un sujeto nominal, estaba ubicado en la isla de Sicilia, pero había tenido unos conflictos con Octaviano, así que había perdido prácticamente todo el poder imaginable. Y entonces Octaviano nuevamente, al igual que como César en su momento, terminó siendo el único triunviro con real efectividad, con real poder en Roma. Y frente a eso, el Senado, nuevamente, el Senado va a nombrar a Octaviano como el primer princeps de Roma. El Senado va a nombrar a Octaviano como el primer princeps de Roma. Este es el concepto, princeps, o príncipe de Roma. Avancemos entonces, bueno, antes de eso, una de las primeras acciones que realiza Octaviano como princeps de Roma, como príncipe de Roma, es dictar la Lex Imperium. La Lex Imperium. La Lex Imperium suponía que el princeps, la figura del príncipe, va a absorber todas las antiguas facultades de las magistraturas, de los senadores y de los comicios de la antigua república. Entonces la Lex Imperium lo que hace es que en la figura del princeps se va a absorber, se va a concentrar todos los poderes de la antigua república. Esos poderes que en la república se concentraban en los magistrados, en el senado y en los comicios.
Entonces, en función de la Lex Imperium, el Princeps absorbe poderes de las magistraturas, de los senadores y de los comicios. Y se comienza entonces a concentrar el poder, a unificar el poder en una sola cabeza, que es el Princeps o emperador. Avancemos entonces ahora al segundo punto, que es precisamente el Princeps o príncipe. El príncipe, a diferencia del rex en la antigua monarquía, no era un primus inter pares. El princeps no era un primus inter pares como sí lo era el rex de la antigua monarquía. En la monarquía, el rex, como ya les dije, era un primus inter pares, es decir, un primero entre iguales. En cambio, el princeps es un príncipe, es decir, un primer ciudadano, o, en otras palabras, un ciudadano preeminente. Un ciudadano preeminente. Por lo tanto, ya no es un primero entre sus iguales, sino que es un ciudadano que está por sobre el resto de los ciudadanos. Es un ciudadano preeminente, es el primer ciudadano. De ahí viene el concepto de príncipe. Príncipe significa, etimológicamente hablando, primer ciudadano. Y nosotros, a través de una interpretación de connotación, podemos señalar que era un ciudadano preeminente. Un ciudadano preeminente. Esa entonces podemos señalar que es una gran diferencia entre el rex de la monarquía y un emperador del imperio, o un princeps del imperio. Además de ello, el Senado, junto con declarar princeps a Octaviano, le va a entregar un nuevo nombre o catalogación honorífica a Octaviano, a este princeps, que es el concepto de Augustus Imperator, o Augustus simplemente. Augustus o Augusto no tienen que confundirlo. Augusto no es un nombre. Augusto es un título. Augusto es un título que significa lo sagrado o lo venerable. Lo sagrado o lo venerable. Entonces, aquel sujeto que detenta la calidad de princeps se le denominará, en función de su título, como Augusto, es decir, el sagrado o el venerable. ¿Existe alguna duda hasta el momento? ¿Diego? Hola, ¿el Augustus era un carácter o era como un título que tenían los príncipes o princeps? Es un título de reconocimiento social. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Matías? Me surgió una duda. ¿Octaviano qué era? No en su papel político, sino como sanguíneo o relación con César. Sí, él era, si no me equivoco, la verdad es que no estoy absolutamente seguro, pero me da la impresión de que era un hijo adoptivo de Julio César. Y quizás en términos sanguíneos sería un sobrino, probablemente. Pero de todas formas, formaba parte de la misma gens, que eso es importante. La gens, recuerden, es la unidad social y familiar básica de Roma. Eso es importante. Pero yo la verdad es que desconozco cuál es el vínculo directo, sanguíneo, que puede existir entre Octaviano y Julio César. Parece que era eso, que era el sobrino. Sí, yo según leí eso en algún lado, el profe parece que lo dijo. Sí. Perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien, continuemos. ¿Cuáles eran las atribuciones del príncipe? ¿Cuáles eran las atribuciones del emperador? Vamos a hacer un listado de estas. En primer lugar, el princeps o emperador tiene atribuciones militares. El princeps es el general último de las legiones del imperio.
El princeps es quien gobierna a los ejércitos de Roma, quien nombra a sus oficiales y quien realiza naturalmente los reclutamientos militares. Entonces, la primera facultad eran facultades de orden militar, entendido al princeps como el principal general de las legiones de Roma. En segundo lugar, la segunda atribución que podemos señalar a propósito del princeps es que asume el princeps todas las facultades de las potestas. El princeps asume todas las facultades de las potestas. Nosotros, con anterioridad, ya estudiamos qué significaba poseer potestas. Habíamos dicho que la potesta significaba, en el contexto de los magistrados, que iban a ser aquellos sujetos que iban a representar a la República Romana. Y a su vez, y de eso derivaban varias consecuencias. Ya lo estudiamos, por lo tanto, ahora solamente me remito a decir que el princeps asume todas las facultades de las potestas. En tercer lugar, la tercera atribución es que el princeps podía conceder la ciudadanía romana. El princeps podía conceder la ciudadanía en términos más globales, porque no tan solo podía conceder la ciudadanía romana, también podía conceder la ciudadanía latina, como lo fue, por ejemplo, con el edicto de Vespasiano, del princeps o emperador Vespasiano. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué contiene o cuál consecuencia es aquella que se puede extraer del edicto de Vespasiano? Creo que era la entrega de la ciudadanía latina a todos los habitantes de la península ibérica. Exactamente. En función o a través del edicto de Vespasiano, del emperador Vespasiano, se le concede la ciudadanía latina a los habitantes de la península ibérica, en todo caso a los habitantes libres de la península ibérica. ¿Qué otro edicto conocen ustedes en donde algún princeps o emperador concede ciudadanía? El ¿El de Caracalla? El de Caracalla. Efectivamente, en función del edicto del emperador Caracalla, se concede la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, exceptuando a los dediticios. El emperador Caracalla, en su gobierno, emite un edicto que le concede la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, exceptuando a aquellos sujetos dediticios. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa dediticio? ¿De dónde proviene ese concepto? Eran las ciudades como que Roma, como que poco menos hacía añicos. Claro. En palabras simples, eso es. Existía, a propósito de la romanización, y en particular la romanización militar, distintos tipos de consecuencias en cuanto a la urbanización, en cuanto a la forma en que Roma se relaciona con lo geográfico, llamémoslo así. En ese sentido existían ciudades romanas, ciudades latinas, y también existían ciudades que habían sido propiamente conquistadas. Esas ciudades propiamente conquistadas, nosotros no lo vimos en las ayudantías, pero me imagino que ustedes lo debo tener por aquí. Voy a buscarlo. No sé dónde lo dejé. Pero existían tipos de ciudades, que eran las ciudades libres e inmunes, las ciudades... ¿Federales o no? Las federales también estaban. Claro, Que creo exactamente. que dijo que habían como tres, que había una que estaban exentas de pagar tributo y que tenía como más privilegio, otra que que no pagaban tributo y otra que no eran libres, algo así. Eran como tres divisiones, me acuerdo. Sí, exactamente. Aquí está lo que estaba buscando. Este tema no lo alcanzamos a ver en la ayudantía pasada, pero era la política territorial de Roma durante la República, en donde Roma pretendía ser el caput mundi, la capital del mundo. Entonces la forma en que ellos
la forma en que ellos conquistaban otras localidades, tomaban el nombre de provinciere o provincia. Y dentro de las provincias podíamos distinguir, por un lado, las ciudades romanas o latinas y las ciudades indígenas. Dentro de las ciudades indígenas teníamos las ciudades federadas y las ciudades indígenas no federadas. Las ciudades federadas, ustedes sabrán, eran aquellas que colaboraban con la conquista romana y por tanto tenían el carácter de colonia, eran autónomas y estaban exentas del pago de todo impuesto. Y las ciudades no federadas fueron aquellas que de una u otra forma pusieron resistencia a la conquista romana. Y dentro de ella podemos distinguir las ciudades libres e inmunes, las ciudades estipendiarias y las ciudades dediticias. Las ciudades dediticias eran aquellas que habían sido destruidas por Roma, porque no se sometieron en ningún caso a la dominación romana. Fueron arrasadas por las legiones romanas. Y sobre estas se levantaba una colonia, digamos, absolutamente distinta a la anterior. Un ejemplo paradigmático de ciudad dediticia es la ciudad de Numancia. La ciudad de Numancia que nosotros estudiamos cuando estábamos viendo el tema de los pueblos indígenas de la península ibérica, y en particular los numantinos eran aquellos que fueron arrasados por el general Escipión el africano. Bien, tengo dos manos levantadas, Francisca y Diego. Francisca, por favor. Sí, pero creo que estaba Diego primero. ¿Cómo? Creo que estaba Ok. Diego primero. Ok, Diego. No, me equivoqué, sorry. Bien, vamos Bueno, a seguir. en ese caso, mi pregunta es si en realidad tiene que ver con el concepto de indígena. ¿Qué hablamos por indígena en este caso? ¿Todos los pueblos que fueron conquistados por Roma? Eso. Claro, es una muy buena pregunta. Fíjense que quien escribe la historia durante esta época, las fuentes primarias o secundarias que podemos reconocer en esta época, son principalmente autores romanos. Por ejemplo, Cornelio Tácito, el Estrabón, Apiano de Alejandría, Dion Casio, son historiadores todos romanos. Por lo tanto, ellos van a ver como indígena a todo aquello que no es romano. Le pueden llamar indígena, le pueden llamar bárbaro, le pueden llamar germano. Son siempre conceptos que tienen un cierto desprecio por el resto. Eso tengo entendido que lo trabaja muy bien algunos textos de la bibliografía obligatoria, y en particular se puede observar en el texto, muy nítidamente en el texto de Cornelio Tácito, porque él en muchas ocasiones, digamos, establece ese cierto desprecio o esa interpretación despectiva respecto del resto de los pueblos germanos. Bien, recuerden, esto no lo pierdan nunca de la vista, que la historia la escriben los vencedores. Y en este caso, Roma es quien escribe la historia. Bien. ¿En qué estábamos? Aquí. Entonces, la tercera, si no me equivoco, atribución del princeps era que podía conceder la ciudadanía romana o la ciudadanía latina. La cuarta atribución del princeps es que el suelo o el territorio romano va a pasar a titularidad del príncipe. El suelo o territorio romano pasa a titularidad del príncipe. Antaño, en la República, el suelo, el territorio romano era de propiedad común, era de la República Romana, era una cosa pública. Ahora, con el Principado, con el Imperio, el suelo, el territorio romano pasa a ser única y exclusivamente de titularidad del princeps. Ahora, en sexto lugar, si no me equivoco, o en quinto lugar, el princeps es quien preside
es quien preside las sesiones del Senado. El princeps es quien preside las sesiones del Senado. En sexto lugar, la sexta atribución es que el princeps preside las sesiones de las asambleas o comicios. El princeps es quien preside las asambleas o comicios. En séptimo lugar, el tesoro público romano o el erario romano, en tiempos del Principado, pasa a titularidad única y exclusivamente del princeps. Al igual que como sucedía con el territorio, con el suelo, ahora pasa a titularidad del princeps. Esto, antes, en la época de la República, no era así. El erario nacional era de titularidad de Roma en su conjunto. Nuevamente, era una cosa pública. Y por último, en octavo lugar, la octava característica o atribución del princeps es que el princeps se transforma en el pontífice máximo. Es decir, aquel sujeto que tiene la capacidad de interpretar la voluntad divina. Aquel sujeto que tiene la capacidad de interpretar la voluntad divina. Recordemos que en esta época aún no existe cristianismo. El cristianismo recién comienza su origen, o su germen, su génesis, en el siglo I después de Cristo. Y va a ser durante mucho tiempo una secta marginal. Recién en el siglo III, con el edicto de Tesalónica, el cristianismo comienza a ser la religión oficial del Imperio Romano. Álvaro, ¿tiene una pregunta? Sí, me perdí un poco en la quinta atribución que tenía relación con el Senado. ¿Cuál era? Que el príncipe preside las asambleas preside las sesiones del Senado. Gracias. Y también preside las sesiones de las asambleas. Bien. Eso respecto al segundo apartado del princeps. Avancemos ahora hacia el tercer punto, que es ¿qué sucede con el resto de las instituciones? ¿Qué sucede con el resto de las instituciones durante el Principado? Comencemos con el Senado. ¿Qué va a suceder con el Senado? El Senado naturalmente ya no va a tener el rol medular, central, que gozaba durante la época republicana. Sin embargo, el Senado va a conservar importancia, va a conservar una cierta importancia durante el Principado, pero con la sutil diferencia de que los senadores ahora son designados por el princeps. Los senadores son designados por el princeps. Por lo tanto, claro, el Senado sigue siendo importante, pero de libre, de imparcial, no tiene nada. No tiene nada, porque el príncipe es quien designa a los senadores. Por lo tanto, el Senado, con el advenimiento del Principado, pierde libertad e imparcialidad. ¿Qué sucede ahora con los comicios? ¿Qué sucede ahora con las asambleas? Bueno, hay que señalar aquí que las asambleas van a ser la institución que más va a perder con el advenimiento del Principado. Las asambleas van a ser aquellas instituciones que van a sufrir las peores consecuencias del Principado. Los comicios, en un inicio, en los albores del Principado, siguen reuniéndose, pero cada vez menos y siempre con el princeps presente, o con algún legado, o con algún legatario del princeps, con algún sujeto, con un nuncio, si tuviésemos que llamarlo con esos conceptos. Entonces, siguen en los albores del Principado reuniéndose en los comicios, pero siempre con el príncipe o algún representante del presente. Por lo tanto, nuevamente, van a perder libertad, imparcialidad, seguridad, si se quiere también, y además, muy tempranamente, los comicios van a desaparecer.
van a desaparecer. O sea, en función del avance de las décadas, los comicios comienzan a perder sentido, o sea, claro, comienzan a perder sentido, comienzan a quedar vacíos de importancia y por tanto en algún momento desaparecen. ¿Qué sucede ahora con las magistraturas? ¿Qué sucede ahora con las magistraturas en función del advenimiento del Principado? Nuevamente, muy parecido a las asambleas. Van a seguir existiendo en los albores del Principado, pero cada vez con menos contenido, porque las grandes atribuciones de los magistrados ya no les correspondían a ellos, sino que ahora le correspondían al príncipe, al emperador. Por lo tanto, cada vez ya no tiene ningún sentido mantener estas magistraturas y por tanto también van a desaparecer muy tempranamente. Y por último, ¿qué sucede con el tribuno de la plebe? El tribuno de la plebe. Acuérdense que el tribuno de la plebe era aquel sujeto, representante de este grupo plebeyo, que tenía la capacidad de intercesio, la intercesio tribunicia. ¿Qué significaba la intercesio tribunicia? Parece que si iba algo en contra de, como de las cosas, contra los principios de los plebeyos, se podía como denegar o vetar la decisión que se tomaba, ¿o no? Claro, efectivamente. La intercesio tribunicia supone una muy importante atribución del tribuno de la plebe en orden a vetar cualquier decisión que fuese, cualquier decisión política o legislativa que fuese en contra de los intereses de la plebe. Entonces, tenía esa muy importante función el tribuno de la plebe. Bien, entonces el tribuno de la plebe va a seguir existiendo durante épocas del Principado, pero siempre supervisado por el príncipe, siempre supervisado por el emperador. Eso respecto de las instituciones que tenían su origen en tiempos pretéritos al Principado. También hay que señalar que con el advenimiento del Principado surgen unas nuevas instituciones. ¿Alguno de ustedes conoce alguna institución que haya nacido con el advenimiento del Principado? ¿La Cancillería? Bien, exactamente. La Cancillería Imperial surge en conjunto se origina el Principado. María Jesús tiene la mano levantada. Disculpa por interrumpir. Te quería preguntar solamente que a quiénes te refieres cuando hablas sobre los representantes, del príncipe o del emperador, y si estos tenían alguna importancia política o solamente eran meros transmisores de la información. Bueno, la pregunta la verdad es que es bastante fina, y podemos señalar que como el príncipe tenía tantas atribuciones, para poder cumplir con cada una de ellas, debería haber sido sobrehumano. ¿Cómo es posible que el príncipe esté presidiendo todas las asambleas del Senado y todas las asambleas de los comicios? Por lo tanto, para poder de igual forma cumplir con sus obligaciones, con sus potestades o atribuciones, era necesario también delegar algunas de sus atribuciones en representantes, el representante del emperador. Muchos de ellos podían incluso surgir de la Cancillería. La Cancillería Imperial era un órgano que nace, en conjunto surge el imperio, que tenía por labor fundamental el consejo, principalmente en aspectos jurídicos, hacia el emperador. Por lo tanto, en materia jurídica, podemos señalar que mucho de la jurisprudencia que va a surgir en esta época va a tener el nombre del emperador, por ejemplo, el edicto de Caracalla, pero eso no significa que Caracalla haya redactado toda la exégesis, toda la literalidad de ese edicto, sino que fueron juristas emanados que trabajaban en la Cancillería Imperial que redactaron esas situaciones. En ese entonces, podemos señalar entonces, en términos globales, que son los representantes del emperador para una función específica, que es redactar, en este caso, un edicto.
Entonces solamente quédense con la idea de que es un representante del emperador. Hoy en día, en la actualidad, el presidente de la República tiene muchísimas atribuciones y eso no significa que él tenga que realizarla una por una, sino que para eso también tiene a secretarios, que son los ministros, tiene a subsecretarios, tiene al resto del gabinete, digamos, para poder cumplir con todas sus funciones. En este entonces puede suceder algo similar. Si avanzamos, o si, mejor dicho, retrocedemos hacia la Edad Media o hacia tiempos del surgimiento de los estados absolutos, los reyes nuevamente tenían bastante poder, pero también, antes incluso del surgimiento de los estados absolutos, funcionaban las cortes. Las cortes reales eran aquellas que tenían también labores de representación y donde el rey, el monarca, podía delegar ciertas tareas. Bien, hay otra pregunta de Aisha. Es que yo quería preguntar, porque según recuerdo, creo que en esta época donde los juristas trabajaban para la Cancillería Imperial, ¿Sí? se limitaban un poco, porque creo que el derecho se limitaba a las áreas que el emperador decía, ¿o no? ¿Está bien eso o no es así? Exactamente, muy buena precisión. Lo vamos a trabajar más adelante si nos da tiempo. Comienza con el advenimiento también del Principado una burocratización de la jurisprudencia. Eso lo vamos a ver en unos minutos más. Bien, entonces ya vimos qué sucede con el resto de las instituciones que tenían orígenes pretéritos. También vimos que con el surgimiento del Principado surgen otras instituciones. Una es la Cancillería Imperial, que les recomiendo la estudien con detenimiento. Y otra institución que surge en conjunto al Principado es la institución del gobernador de provincia. El gobernador de provincia, que era aquel, fíjense nuevamente, representante del príncipe en las gobernaciones. El gobernador de provincia era un representante del príncipe en cada uno de esos territorios conquistados. ¿Alguien conoce algún gobernador de provincia importante, algún gobernador de provincia famoso en la historia de Roma? Bueno, si no lo conocen no importa. Yo les digo uno que probablemente ustedes lo han escuchado más alguna vez. Poncio Pilato fue gobernador de provincia, y en particular de la provincia de Judea, durante tiempos del Principado de Augusto. Augusto era emperador, pero como era tan solo un sujeto, no podía estar en cada una de las provincias, sino que tenía que tener representantes de él en cada una de esas provincias. Una provincia importante era la provincia de Judea, que posteriormente cambia el nombre de Judea a la provincia sirio-palestina. Un gobernador de provincia, es decir, el representante del emperador en esa provincia, fue Poncio Pilato. Bien. Veamos ahora ya el último punto aquí de la pantalla. La política territorial de Roma durante el imperio. La política territorial de Roma durante el imperio. Bueno, frente a esto hay que señalar que el mapa geopolítico romano va a cambiar, va a mutar, va a sufrir una metamorfosis sustantiva durante todos los siglos del Principado. Por ejemplo, el emperador Claudio conquistó parte de lo que se conoce como la Germania. Generó los primeros límites, las primeras fronteras con los pueblos germanos. Conquista gran parte de lo que se conoció como la Germania. El emperador Tito conquistó todo lo que es la región de Judea, todo lo que es la región de cercano Oriente, ¿no? El emperador Trajano, yo diría que fue el emperador conquistador, uno de los emperadores que más logró abultar las fronteras romanas, que de hecho tenía su origen en Andalucía. Este emperador era de origen hispánico,
era de ahí, insisto, de la región sur de España, de Andalucía. Logró conquistar sectores tales como Bulgaria, Arabia Saudita, Jordania, Rumanía, etc. Llegando incluso en el año 117 después de Cristo, 117 después de Cristo, a la mayor expansión del imperio. En ese año, en el año 117 después de Cristo, se logra el mayor nivel de expansión del Imperio Romano. Esto a la cabeza del emperador Trajano. Y bueno, otro emperador solamente para nombrarlo, el que le siguió a Trajano fue Adriano. El emperador Adriano también conquistó algunos sectores importantes como Escocia. Adriano, como ya pueden verlo de su nombre, también tiene orígenes en Andalucía. También tiene su origen en España. Él incluso se dice que sus familiares, su linaje deriva de los turdetanos. ¿Se acuerdan de los turdetanos? Sí, creo que eran los herederos de los tartesos, creo. Exactamente. Los Sí, herederos culturales de los heredaron heredaron como la cultura de ellos y los tartesos eran como súper avanzados y se romanizaron de los primeros, ¿o no? Algo así. Claro, esa región es la más romanizada de la península ibérica. Diego pregunta cuál era el emperador anterior a Adriano y, como bien responde Pilar, es Trajano. Bien. Ya, Una avancemos pregunta. entonces. ¿Sí? ¿Cuál era el emperador que tenía a Poncio Pilato como gobernador de provincia? Augusto. Ah, ya, gracias. Alberto tiene la mano levantada. Sí, es que dijiste que con Trajano se llegó a la máxima expansión del imperio. Entonces, ¿Adriano pierde cierto territorio o qué pasó ahí? Sí, por supuesto. Estos territorios no eran 100% consolidados. Siempre había una u otra guerra entre medio. Habían distintos focos de conflicto. Como el imperio era tan grande, imagínate, era todo esto, es todo lo que es la cuenca del mar Mediterráneo, era imposible mantener pacificado todos los focos. Por ejemplo, aquí en la región de la Germania siempre hubo enfrentamientos. Siempre hubo enfrentamientos. Aquí, en lo que es Macedonia, o lo que fue Macedonia también, siempre hubo conflictos. Aquí, recordemos, bueno, en tiempos pretéritos estuvieron los cartagineses, y por cierto, siempre han habido levantamientos. Por lo tanto siempre se iba ganando y se iba perdiendo. Se iba ganando y perdiendo. Aquí, en lo que es Gran Bretaña, también había focos de conflicto bien importantes. De hecho, Londres, en un momento cuando les señalé que Julio César llegó a Londinum, luego los romanos pierden ese territorio, lo vuelven a conquistar los originarios de ahí, y posterior a ello, los romanos vuelven a reconquistar Londinum. ¿Ya? Por lo tanto, reitero, el territorio nunca fue 100% consolidado. Siempre hubo algún foco de conflicto en alguna parte del imperio. Bien. Sigamos. Veamos entonces quizá el elemento más medular del que ustedes tienen que conocer a propósito del Principado, que es su vertiente jurídica. Veamos entonces las fuentes del derecho, es decir, los lugares, los instrumentos en conformidad a los cuales nace el derecho durante la época imperial, durante la época del Principado. Y frente a ello entonces hay que señalar que existen las siguientes fuentes del derecho. Muchas de ellas ustedes ya las estudiaron en el texto de Guzmán Brito. La más importante de todas, sin lugar a dudas, fueron las constituciones imperiales. Las constituciones imperiales. Si tuviésemos que ser muy sucintos, muy escuetos en señalar de dónde emanaba el derecho durante el Principado, uno debiese responder sin ningún tipo de vacilación que el derecho emana del príncipe. El derecho emana del príncipe, prioritariamente del príncipe. Porque ya veremos que también habían otras fuentes, como lo son la jurisprudencia, los senadoconsultos, el edicto perpetuo, las colecciones de leyes, pero todas ellas siempre
van a estar influidas por la voluntad del emperador. Por lo tanto, en términos bien generales, el emperador es la fuente del derecho durante el Principado. Veamos entonces la primera, las constituciones imperiales. Las constituciones imperiales. Podemos señalar que las constituciones imperiales son la voluntad del emperador, son la voluntad del princeps. A través de las constituciones imperiales se tiene el poder de dictar normas jurídicas por el solo hecho de ser emperador. En función de mi cualidad de emperador, yo tengo la capacidad de crear normas jurídicas. Tengo la capacidad de crear normas jurídicas en la forma de constitución imperial. Esto, por supuesto, gracias a la Lex Imperium. La Lex Imperium. La Lex Imperium que dictó Augusto señalaba que el princeps absorbe poderes de las antiguas instituciones de la República. Por ejemplo, las atribuciones del Senado, las atribuciones de las magistraturas y también las atribuciones de los comicios. Como los comicios quedan sin contenido, ya no pueden dictar lex ni plebiscitas. Y por tanto, ahora quien crea el derecho es el príncipe, el princeps, el emperador. Existen dos tipos globales de constitución imperial. Dos tipos globales de constituciones imperiales. Por un lado tenemos las constituciones imperiales generales, las constituciones imperiales generales, y por otro lado las constituciones imperiales relativas. Constituciones imperiales generales, constituciones imperiales relativas. Las primeras tienen como característica que sus efectos se extienden por todo el imperio, o por una región de esta. Las constituciones imperiales generales tienen por característica que sus efectos se extienden por todo el imperio o por alguna región de esta. Y las constituciones imperiales relativas son aquellas que tienen por característica que sus efectos recaen única y exclusivamente en contra de personas específicas y singulares. Las constituciones imperiales relativas tienen por característica fundante que sus efectos recaen sobre personas específicas o personas singulares. Esa es una gran clasificación de constituciones imperiales. Ahora bien, existían 5 tipos de constituciones imperiales. Los edictum, los mandatum, los decretum, los rescriptum y las epístolas. Cada una de ellas puede ser general o relativa. O sea, cada una de ellas va a circunscribirse a si es general o si es relativa. ¿Ya? Entonces, cuando veamos una por una, vamos a clasificar si corresponde a una constitución imperial general, es decir, sus efectos recaen sobre todo el imperio o sobre una región del imperio, o si es una constitución imperial relativa, es decir, recae sus efectos sobre una persona en particular. Entonces, partamos por los edictum o edictos. Los edictos. Los edictos fueron una constitución imperial general. Los edictos fueron una constitución imperial general que era una especie de ley, por lo tanto reemplazaba en los hechos a las lex y plebiscitas de épocas pretéritas. Los edictos eran una constitución imperial general que era una especie de ley que reemplazaba, por tanto, a las lex y plebiscitas, porque durante esta época ya no existen lex ni plebiscitas. No posee, fíjense, esto no hay que confundirlo, el edicto de la Constitución Imperial no hay que confundirlo con el edicto del pretor. El edicto del pretor es aquel documento que señala si un asunto
es o no susceptible de conocimiento jurídico, de conocimiento del medio de un proceso. Eso nosotros ya lo sabemos. Los edictos aquí son una especie de ley general, que puede ir en favor de, o sus consecuencias pueden radicar a favor de todo el imperio, o en favor de ciertos sujetos de cierta región del imperio. Por ejemplo, el Edicto de Caracalla. El Edicto de Caracalla es una constitución imperial. Esta también se le conocía como Constitución Antoniniana. El Edicto de Caracalla o Constitución Antoniniana le entrega ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio, exceptuando a los deiticios. Fíjense, entonces el Edicto de Caracalla es una constitución imperial y a su vez es una constitución imperial general, porque sus efectos radican en favor de todo el territorio, de todos los habitantes libres del imperio. Otro ejemplo de edicto, el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, dispuesto por el emperador Constantino, el Edicto de Milán, instituido por el emperador Constantino, entrega una especie de tolerancia religiosa hacia el cristianismo. El cristianismo, con el Edicto de Milán, deja de ser un ilícito. El practicar el cristianismo deja de ser un ilícito, pasa a ser una religión tolerada dentro del imperio. Otro ejemplo de edicto, entendido como constitución imperial, es el Edicto de Tesalónica, del cual ya dimos cuenta hace un rato. El Edicto de Tesalónica es aquel que instituye al cristianismo como religión oficial del imperio. ¿Alguien sabe bajo qué gobierno, bajo qué emperador se dictó el Edicto de Tesalónica? Teodosio. Teodosio I, segundo. ¿Cuál? Yo creo que primero. Teodosio I el Grande, efectivamente. Teodosio I el Grande es quien emite este Edicto de Tesalónica, que entrega la calidad de religión oficial al cristianismo. Bien, esa es entonces la primera constitución imperial, los edictos. Veamos ahora los mandatos. Los mandatos. Los mandatos eran una constitución imperial general. Eran una constitución imperial general que se constituía en órdenes que daba el emperador a funcionarios administrativos. Eran órdenes que realizaba el emperador a funcionarios administrativos y que, sin embargo, tenían efectos generales. Pues afectaba a todos los administrados por esos funcionarios. A todos los administrados por esos funcionarios. Por ejemplo, un emperador le entrega un mandato al gobernador de provincia de Judea, y el gobernador de provincia de Judea tenía que aplicarlo a todos los territorios o todos los habitantes de ese territorio. Esa constitución imperial era un mandato o un mandato. Entonces el emperador, para hacer exigibles ciertas obligaciones en un territorio determinado, podía emitir un mandato hacia un funcionario administrativo que debía aplicarlo a todos sus administrados. Ese era el mandato. La tercera constitución imperial eran los decretum o decretos. Los decretos. Los decretos era una constitución imperial, pero fíjense ahora, relativa. Los decretum o decretos eran constituciones imperiales relativas que consistían en sentencias judiciales por el emperador. Los decretum eran constituciones imperiales relativas que consistían en sentencias judiciales dictadas por el emperador. El emperador
también tenía funciones jurisdiccionales, también tenía funciones judiciales. Y en ciertos casos, el emperador podía servir como juez. El emperador podía tener el carácter de juez. Y en tanto juez, va a dictar una resolución. Hoy en día le llamamos sentencia definitiva, pero en ese entonces, la sentencia definitiva que resuelve el conflicto sometido al conocimiento del emperador se llamaba decreto. Entonces, en ciertas hipótesis, el emperador podía servir como juez en un conflicto. Y la sentencia dictada por el emperador se llamaba decreto. Y este decreto no tiene efecto sobre todos los habitantes del imperio, ni tampoco tiene efecto sobre algún sector específico del imperio, sino que tenía única y exclusivamente efectos sobre las partes que sometieron ese conflicto al emperador. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, quedó súper claro. Ya. Hoy en día, en la actualidad, los jueces, al dictar sentencia, también esa sentencia tiene efectos relativos. Tiene efectos relativos. En conformidad al artículo 3 del Código Civil, las sentencias judiciales producen efecto relativo entre las partes. Es decir, la sentencia es obligatoria única y exclusivamente para las partes dentro del proceso. Solamente son obligatorias para las partes dentro del proceso. No podemos pretender que una sentencia judicial, una sentencia definitiva dictada por un tribunal de Puerto Montt tenga efecto sobre nosotros, porque nosotros no tenemos nada que ver con ese conflicto. En este entonces pasa algo similar. En cuarto lugar, tenemos los rescriptum, rescripta, o el castellano yo la traduciría como respuesta, pero no estoy seguro de esa traducción, a decir verdad. Pero los rescriptum, si tuviésemos que ir hacia esa analogía con el concepto de respuesta, podemos señalar que eran constituciones imperiales también relativas, eran constituciones imperiales relativas que consistían en contestaciones del emperador, reitero, los rescriptum eran constituciones imperiales relativas consistentes en las contestaciones del emperador a las consultas de particulares o de funcionarios. Los rescriptum, reitero, eran una constitución imperial relativa que consistía en las contestaciones o respuestas, si se quiere, del emperador a consultas particulares o de funcionarios. Cuando un particular o cuando un funcionario le hacía una consulta al emperador, el emperador les respondía mediante una rescripta. Le respondía mediante un rescriptum. Tengo una mano levantada. Yo es que creo que leí que estas rescriptas a veces eran de temas de, ¿cómo decirlo? De derecho, relacionados a temas de derecho. Y entonces el emperador al principio, creo que lo leí, se adhería al derecho como vigente, pero después empezó como a poner sus opiniones ahí, ¿o no? Podían darse las dos hipótesis. Podía darse la hipótesis en que el emperador simplemente diera su conformidad a la consulta, o podía haber situaciones en las cuales el emperador, frente a esa consulta jurídica, dijese que en ese caso no se va a aplicar la fórmula que se le está preguntando, sino que se va a aplicar una fórmula jurídica distinta. Pueden darse esas dos situaciones. Bien, Alberto también tiene la mano levantada. Sí, me pasa que cuando uno piensa en el emperador, piensa como en la persona en sí, pero la mayoría de estas constituciones eran hechas por la Cancillería Imperial, ¿no? Efectivamente, ese es todo el punto. Ya. O sea, es más que nada una institución que una persona, el emperador. Sí, ante todo el Princeps es una institución que era naturalmente asumida por una persona, pero esa persona, una vez que moría, la asumía otra, y otra, y otra. No podemos circunscribir al emperador única y exclusivamente con la persona del emperador. La institución trasciende a la persona. Y muchas de estas, y yo diría todas las constituciones imperiales, eran
digamos, dictadas en términos reales, en términos fácticos, por la Cancillería Imperial, que era aquel órgano que le prestaba asistencia jurídica al emperador. Bien. Y por último, tenemos a la Constitución Imperial llamada Epístola o Epistulae, la Epístola. La Epístola era una Constitución Imperial relativa, que consistía en cartas que enviaba el príncipe a determinados gobernadores y altos funcionarios en razón de una contingencia o necesidad particular. Reitero, las epístolas eran una constitución imperial relativa, solamente vincula a dos sujetos, que consistía en cartas enviadas por el príncipe hacia algún gobernador o alto funcionario en razón de una contingencia o necesidad particular. Bien. Eso respecto de las constituciones imperiales, que son, como ya hemos dicho, la principal fuente del derecho durante el Principado y también, fíjense, durante la época del derecho romano postclásico. La época del derecho romano postclásico que no coincide temporalmente con el Principado. Son periodificaciones distintas, disímiles, que responden a otros criterios. Bien, veamos ahora la jurisprudencia como otra fuente del derecho durante el Principado. La jurisprudencia en este sistema político va a cobrar una importancia fundamental. O sea, la jurisprudencia, al contrario de lo que ustedes podrían pensar durante la época del Imperio, va a adquirir una importancia fundamental. A esta jurisprudencia es de hecho la jurisprudencia que uno la conoce como jurisprudencia clásica. La jurisprudencia clásica de Roma, que es una jurisprudencia madura, prolija, fácil de entender, pero lo más importante de todo es que los jurisprudentes, los jurisconsultos, los juristas de esta época eran funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque para poder ser jurista, para poder ser jurisconsulto, para poder ser jurisprudente, era necesario contar con una autorización imperial. Para poder ser jurista, para poder interpretar el derecho, era necesario tener una autorización imperial. Esa autorización imperial se llamaba ius publice respondendi ex autoritate principis. Ius publice respondendi ex autoritate principis, que es el concepto que pueden ver aquí. Entonces, para poder interpretar el derecho y que su interpretación fuera vinculante, fuera obligatoria, era necesario contar con esa autorización imperial. Y el jurista que contaba con esa autorización imperial, el jurista que contase con esa autorización imperial, hablaba como si estuviese hablando el emperador. La voz del jurista que poseía el ius publice respondendi era la voz del emperador. Tengo algunas manos levantadas. ¿Álvaro? Sí. Sí, Marcelo, es que mi pregunta es que este periodo donde tú estás diciendo que la jurisprudencia tiene una gran importancia, ¿nos referimos al periodo clásico? O sea, dentro del Principado, la etapa clásica. Sí, efectivamente. Voy a hacerles una línea. Tenemos las tres etapas de Roma. Tenemos monarquía, república, principado. Luego de eso tenemos otra periodificación que es distinta, que es la periodificación de las etapas del derecho romano. Y para ello tenemos que más o menos circunscribirlas así. Derecho romano arcaico,
derecho romano clásico y derecho romano postclásico. Y fíjense, hay un periodo en que coincide el imperio, el principado, con el periodo clásico. Este periodo clásico que está aquí es el periodo clásico tardío. Y es el periodo de la historia de Roma, de la historia del derecho romano más importante de todos. Aquí es donde surgen juristas tales como Gayo, Ulpiano, Modestino, Papiniano, Pablo. Es durante esta época, que es la época clásica, como bien dices tú, pero clásica tardía. Es esa época hacia el final del periodo clásico, pero que coincide con el inicio del Principado, o durante los primeros siglos del Principado. ¿Se entiende? Sí, gracias, porque yo tenía entendido que después pasaba lo contrario, que en la época postclásica la jurisprudencia pasaba a ser algo mínimo. Sí, no diría mínimo, no utilizaría ese concepto, pero sí la jurisprudencia, como el derecho en general, se vulgariza durante ya el periodo postclásico. Es que era sobre todo, tengo entendido que en ese periodo la opinión de los jurisprudentes estaba reducida a lo que los emperadores les pedían. Sobre todo Sí. también considerando el decreto de citas o ley de citas, no recuerdo bien. Ley de citas, sí. Así como que ya no habían jurisprudentes relevantes. Así es. Por eso los más importantes son los de esta época, la época clásico tardía, que son los que la ley de citas señala que pueden ser citados. Pablo, Modestino, Ulpiano, Papiniano, Gayo. Y también el Corpus Juris Civilis va a generar un capítulo específico en donde va a recoger la jurisprudencia de esta época, la jurisprudencia de esos juristas. Entonces, como raya para la suma a propósito de la jurisprudencia, debemos señalar que los jurisconsultos, los jurisprudentes, los juristas, aprovecharon esta autorización imperial, el ius publice respondendi, para realizar la más vasta obra y prolija creación de derecho romano. Durante esta época, pero en particular estoy hablando de la época tardoclásica, es donde los juristas van a desarrollar la más prolija o el más prolijo trabajo a propósito del derecho romano. Bien. Veamos la siguiente fuente del derecho, son los senadoconsultos. Frente a esto hay que señalar que los senadoconsultos cambian en relación a cómo eran los senadoconsultos de la República. Los senadoconsultos de la República, ustedes recordarán que eran meramente opiniones o consultas que realizaba, o sea, eran respuestas que entregaba el Senado frente a consultas jurídicas o frente a propuestas del cónsul para la dictación de una ley, para la dictación de una lex. Frente a eso, el Senado consulto durante la época republicana era meramente consultivo, no tenía una importancia de obligatoriedad, no importaba obligatoriedad, no importaba vincularidad, no eran vinculantes, no eran obligatorios. Sin embargo, ahora, en el Principado, los senadoconsultos van a ser fuente del derecho, van a ser fuente directa del derecho, es decir, van a generar respuestas obligatorias, van a ser decisiones obligatorias para la población en general, pero con la salvedad de que los senadores son designados por el emperador. Los senadores son designados por el emperador. O sea, está bien, ahora los senadores, sus respuestas sí son vinculantes, pero esas respuestas no son autónomas, no son libres. Están influenciadas naturalmente por el pensamiento, por la voluntad del emperador, porque él es quien designa a los senadores. Bien. Alguien me escribió por el chat que se tiene que retirar y por supuesto siéntanse libres de poder retirarse si así es necesario. Yo luego les voy a subir la grabación.
Pero en todo caso ya estamos terminando. Vamos a ver el edicto perpetuo muy rápidamente, las colecciones de leyes y el corpus juris civilis, y con eso finalizamos. Bien, Cristóbal levantó la mano. Tengo una duda. ¿Las oraciones príncipes son en este periodo o son ¿Cómo no? posteriores? No te escuché bien. La orations principes, esto como que decía el príncipe al Senado, ¿son en este Sí, periodo o son posteriores? exactamente. Las oratio principis efectivamente son del periodo del Principado. Son muy importantes. De hecho, respecto de eso, el Senado, mediante el Senado consulto, podía pronunciarse frente a esas oratio principis. Muy bien. Y por último, tenemos, bueno, en penúltimo tenemos el edicto perpetuo. El edicto perpetuo es una recopilación que se hizo durante el gobierno del emperador Adriano. El edicto perpetuo es una recopilación que se hizo durante el gobierno del emperador Adriano de todos los edictos de los magistrados republicanos, corrigiendo, sin embargo, algunas cosas, suprimiendo ciertas materias que cayeran en contradicción. Por lo tanto, el edicto perpetuo, reitero, es una especie de recopilación que realiza el jurista Salvo Juliano, durante el gobierno del emperador Adriano, para construir un elemento, un sistema coherente de edictos durante la época republicana. Recopila entonces todos esos edictos de los magistrados republicanos, les da coherencia, y para ello tiene que eliminar ciertas cosas, tiene que eliminar ciertas contradicciones, tiene que agregar otras, le da coherencia, y entonces concluye todo esto con la dictación de este edicto perpetuo, que reitero es una recopilación. Entonces su gran valor radica en que es una recopilación. Nosotros, si necesitamos estudiar los edictos de la época republicana, acudimos al edicto perpetuo de Salvio Juliano. Bien. Y por último, tenemos a las colecciones de leges o las colecciones de leyes. Las colecciones de leyes. En la época del derecho romano postclásico, las constituciones imperiales, una vez que eran dictadas por el emperador, no necesariamente eran derogadas por el siguiente emperador, sino que siempre, una vez que yo dictaba como emperador una constitución imperial, esta iba a quedar ahí vigente por siempre. O sea, mediante avanzaba el tiempo y se iban dictando cada vez más constituciones imperiales, se comienza a ver una especie de desorden jurídico, por esta cantidad muy frondosa de constituciones imperiales. Cada emperador dictaba muchísimas constituciones imperiales. El siguiente emperador dictaba muchas más, el siguiente muchas más, y por lo tanto ya no se sabe dónde están, no se sabe qué es lo que contienen, todas siguen igualmente vigentes, y por lo tanto surge la necesidad de ordenar, de sistematizar todo este tema de las constituciones imperiales. Como eran tantas, eran muy frondosas, era imposible conocerlas todas, porque además estaban todas disgregadas en unas de otras, estaban muy separadas, no necesariamente estaban en un mismo documento, y por lo tanto, para lograr una mayor certeza jurídica, era necesario ordenarlas, recopilarlas, generar un orden, generar un código, llamémoslo así, entre comillas, un código sistemático de normas, que eran las constituciones imperiales. Entonces, frente a esta situación, surge la necesidad de agrupar a las constituciones imperiales y sistematizarlas. A fines del imperio, se van a realizar algunos esfuerzos en orden a llevar a cabo esta labor. Algunos de los códigos que se realizaron durante esta época fueron el código gregoriano, el código hermogeniano, el código teodosiano y por último,
el Corpus Juris Civilis. Veamos en primer lugar el Código Gregoriano. El Código Gregoriano y el Código Hermogeniano fueron códigos de carácter privado, es decir, no fueron mandatados por el emperador y por lo tanto no tenían una fuerza obligatoria para el resto de los ciudadanos. Era meramente consultiva, pues era una recopilación privada. El Código Gregoriano fue entonces una compilación privada realizada por Gregoriano, un jurista, por Gregoriano. Este código gregoriano constaba probablemente, según dicen las fuentes, 15 libros divididos por títulos, y dentro de cada título se transcribían las constituciones de que trataba sobre el tema del título. Por ejemplo, si el título hablaba sobre el dominio, luego del título se agrupaban, se adjuntaban todas las constituciones imperiales que tuviesen que ver con el dominio entendido como un derecho real que uno ejerce sobre las cosas. Este código gregoriano tuvo una amplia difusión a lo largo de todo el imperio por su utilidad práctica. Era muy práctico tener en un solo instrumento todas las constituciones imperiales. Era muy útil. El segundo código, también privado, es el código hermogeniano. El código hermogeniano, que fue una recopilación, una colección de rescriptos. Ya vimos que eran los rescriptos. Los rescriptos eran aquellas respuestas que entregaba el emperador frente a consultas realizadas por particulares o por algún funcionario. Entonces, el código hermogeniano lo que intentó realizar es una compilación, una colección de rescriptos, y en particular los rescriptos durante la época del emperador Diocleciano. Entonces, el código hermogeniano fue una recopilación de rescriptos del emperador Diocleciano. En este caso, el código hermogeniano se trataba de tan solo un libro dividido en varios títulos, y su compilación, reitero, tuvo el carácter de privado y tenía la finalidad nuevamente de poner a disposición de los juristas los textos de las principales constituciones imperiales en la forma más cómoda o asequible posible. En tercer lugar tenemos el Código Teodosiano, del año 438 después de Cristo. Fíjense, ya estamos a vísperas de la caída del Imperio de Occidente. ¿En qué año cae el Imperio Romano de Occidente? El 476. Sí, exactamente. Entonces, el Código Teodosiano del año 438 después de Cristo fue la primera compilación oficial de leyes. Y esta, a diferencia de las anteriores, fue dispuesta por iniciativa del emperador Teodosio. ¿Teodosio I o segundo? Segundo. Exactamente. Esta fue, reitero, una compilación oficial de leyes de iniciativa del emperador Teodosio II, quien nombró una comisión de 9 personas, de 9 juristas, con una doble misión. En primer lugar, recoger de los dos códigos anteriores, es decir, del Código Gregoriano y del Código Hermogeniano, las constituciones imperiales promulgadas desde Constantino. O sea, la primera misión era recopilar de los códigos anteriores todas las constituciones desde Constantino en adelante. Y una vez hecho eso, viene la segunda misión, que es confeccionar una obra donde estuviera presente todo el derecho vigente. Es decir, una compilación tanto de leyes y de iura. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa iura? Textos jurídicos. Claro, eran textos jurídicos, pero en particular, más específicamente, ¿qué era la iura?
Bueno, era lo que podríamos llamar hoy en día una especie de doctrina, lo que pensaban finalmente los juristas, que naturalmente su materialidad eran textos. Bien, y por último, tenemos al gran Corpus Juris Civilis, el Corpus Juris Civilis. Este cuerpo normativo se va a dictar una vez que ya cayó el Imperio Romano de Occidente. De hecho, se dicta en el Imperio Romano de Oriente durante el gobierno del emperador Justiniano, durante el periodo del emperador Justiniano. Cuando Justiniano asume el trono, lo que pretendía, la gran pretensión de Justiniano era reconquistar todo el imperio, volver a unificar el imperio, tanto de Oriente como de Occidente. Pero tempranamente Justiniano se dio cuenta que eso era absolutamente imposible. No era posible volver a unificar, volver a reconstruir lo que había sido antaño el Imperio Romano. Por lo tanto, piensa que una buena forma de hacer perdurar al imperio es recopilar todo el derecho preexistente. Entonces, si bien él quería volver a unificar el imperio, mantenerlo con vida completamente, al darse cuenta que no podía, dice, bueno, al menos podemos conservar o podemos intentar conservar todo su derecho, podemos mantener al menos unificado el derecho. Y frente a ello entonces su esposa le inspiró muchísimo. La esposa de Constantino, que se llamaba Teodora, le insiste, digamos, en realizar esta magna obra recopilatoria de derecho romano. Muchas fuentes señalan que Teodora en realidad era la verdadera emperatriz del imperio. Era ella quien realmente decidía sobre las cuestiones más importantes del imperio, y no Justiniano. Bueno, se señalaba que ella era la verdadera emperatriz y Justiniano I era una especie de corregente. Pero bueno, lo importante aquí es que se va a intentar generar esta mayor obra recopilatoria de derecho romano tardo clásico, que es el Corpus Juris Civilis. Al Corpus Juris Civilis no podemos entenderlo como un libro, no podemos entender que es un libro de leyes, punto, sino que es una obra jurídica compuesta de muchísimos libros. Es una cuestión realmente insospechada, inusitada. Si algún día van a la biblioteca de la facultad, y en particular la biblioteca está no la biblioteca central, sino que la biblioteca más pequeña de la facultad, pueden observar ahí todo el Corpus Juris Civilis, y es realmente inusitado, insospechado lo amplio que es. Por lo tanto, es una especie de obra, es una obra más que un libro. No podemos entenderlo como un libro, sino que es una obra muy importante, la más importante obra recopilatoria de derecho romano clásico tardío. No de todo el derecho romano, sino que del derecho romano clásico tardío. Bien, el Corpus Juris Civilis se compone de cuatro grandes libros, o de cuatro grandes partes, llamémoslo así. En primer lugar, el digesto o pandectas, en segundo lugar, las institutas o las instituciones, en tercer lugar, el nuevo códex, el códex o nuevo códex, y por último, las novelas o novelarios. En el digesto, digamos, Justiniano encargó a un jurista la recopilación del derecho jurisprudencial, es decir, el derecho de los juristas. El digesto es la recopilación entonces más vasta de jurisprudencia del periodo clásico tardío del derecho romano. En ella se contemplan las obras de autores tales como Gayo, Papiniano, Ulpiano, Modestino y Pafno. Gayo, Papiniano, Ulpiano, Modestino y Pafno. En ella entonces, en el digesto, se contempla las
las más importantes aportaciones de estos 5 grandes juristas del periodo clásico tardío. En segundo lugar, las institutas o las instituciones son una especie de manual jurídico, una especie de manual para la enseñanza del derecho. Era una especie de manual que viniese a sustituir las institutas de Gallo. Gallo, que es este notable jurista de la época tardoclásica, había creado también un libro que se llama Las Institutas. Son las institutas de Gallo. Lo que hace el Corpus Juris es una especie de renovación de las institutas de Gallo para hacerlo mucho más legible, para hacerlo mucho más entendible y mucho más completo a la luz de las nuevas aportaciones o de los nuevos descubrimientos jurídicos que hubiesen transcurrido hasta ese entonces. En tercer lugar tenemos el nuevo códex. El nuevo códex que contenía esencialmente, el nuevo códex contenía esencialmente todas las constituciones imperiales. El nuevo códex contenía todas las constituciones imperiales hasta Justiniano. Principalmente desde la época de Adriano, desde Adriano hasta Justiniano. Más o menos esa época. Y por último, las novelas o novelae era la recopilación de constituciones imperiales desde Justiniano en adelante. Era una recopilación de constituciones imperiales, principalmente del emperador Justiniano, dictadas con posterioridad al Corpus Juris Civilis. Se les llama novelas, del latín novellare o novellae, que significa leyes nuevas. Leyes nuevas. Por eso viene el nombre de novela. Bien, entonces las novelas, reitero, es la recopilación de constituciones imperiales desde Justiniano en adelante, principalmente constituciones del emperador Justiniano. Bien, con eso entonces estamos cerrando esta ayudantía. Creo haber repasado lo más importante de aspectos jurídicos durante la época del Principado. Durante la época del Principado y también durante la época del periodo romano postclásico. ¿Tienen alguna duda? Sí, Marcelo, más que nada, creo que el único material de apoyo que ha subido ha sido el de la primera ayudantía. Entonces, si pudierais subir los de la segunda y la de esta, también sería bueno para todos nosotros. Bueno, sí, no hay ningún problema, les voy a subir el PowerPoint. Pero en todo caso, como pueden ver, el PowerPoint no tiene contenido, solamente una enunciación, una estructura de los temas. Pero se los voy a subir de todos modos. Marcelo, otra cosa, por casualidad no tienes como otra cápsula que hable como de la vulgarización del derecho y de la cristianización. El año pasado no me tocó hablar acerca de ese tema a mí, así que no tengo lamentablemente un video hablando sobre esos temas. Así que no les puedo subir una cápsula. En todo caso, estoy intentando, o sea, algunos ayudantes se comprometieron a hacer otra ayudantía adicional a esta, antes de su prueba, en todo caso no está confirmada, ojalá que se confirme, y sería el día viernes, probablemente en la mañana. Y en esa ayudantía tratarían el tema sistemático de las etapas del derecho romano, la etapa arcaica, clásica y posclásica, y verían el tema de la romanización, en su aspecto militar, cultural y jurídico, y también el tema de la vulgarización y cristianización del derecho romano, que son dos temáticas que lamentablemente no he podido abarcar en esta sesión. Me gustaría muchísimo, pero no he tenido tiempo para poder explicarlas. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Lo otro va a subir el link a YouTube, ¿cierto? O sea, al foro. Sí, yo siempre subo las grabaciones, no tengo ningún problema. Ah, ya. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Tengo una última duda. ¿Sí? Los digestos también incluían cosas que no fueran de los 5 grandes, ¿cierto? Como de más autores. Sí, exactamente. Incluía más, pero los principales eran ellos. Ya. Muchas En gracias. todo caso, siempre juristas del periodo clásico tardío, no de otro periodo. Aquí también se daba eso que creo que lo leí, que aparte de citar como a esos autores, también se podía citar
a la gente que esos autores citó, como en su momento, ¿o no? Sí, sí, pero eso es una cuestión adicional. Se crea la ley de citas que señala que solamente se pueden citar estos autores, y luego la ley de citas es derogada, algo así, o superada por otra norma jurídica, y esa norma jurídica permite que se cite a todos aquellos juristas que han sido citados por los 5 grandes. Por ejemplo, ya. si Papiniano había citado en sus textos a Escébola, un destacado jurista anterior, también en juicio se podía citar a Escébola. O si habían citado a Cicerón, también podían citar a Cicerón. O si habían citado, supongamos, a Sócrates, también podían citar a Sócrates. Bien, ¿alguien más? Gracias. De nada. Yo tenía una consulta, Marcelo. Si me podía ayudar como con la principal diferencia entre la ciudadanía romana y la latina, como cuál era lo que más importaba en esa distinción. Bien, hay una cuestión de orden jurídica a propósito de la ciudadanía. Solamente ciudadanos romanos, en sus orígenes, aquellos que han nacido o las fuentes de la ciudadanía podían ser dos grandes vías, por dos grandes vías. Por uno, era la jus sanguinis, o sea, solamente podían ser ciudadanos romanos aquellos que eran descendientes de romanos. Y la otra gran vía de adjudicación de la ciudadanía era por medio de la concesión imperial, como nosotros ya lo vimos hoy día. Ser ciudadano romano importa una serie de derechos. Derechos de aspecto público y derechos de aspecto privado. Creo que, a ver, no estoy seguro. A ver. Aquí está, sí. O sea, los ciudadanos podían adquirir la ciudadanía por dos grandes formas, por jus sanguinis o por concesión imperial. Por ejemplo, el edicto de Caracalla. Ser ciudadano romano importaba, reitero, una serie de derechos. Derechos en su aspecto público y derechos en su aspecto privado. Ser ciudadano, solamente los ciudadanos romanos tenían el derecho al jus honorum, es decir, el derecho a poder participar de la voluntad política del Estado por medio de la postulación a cargos de elección popular, por ejemplo, magistraturas. Y también tenían el derecho de jus suffragii, es decir, el derecho a poder participar de la voluntad política del Estado por medio del sufragio, por medio del voto en los comicios. Un ciudadano latino no tenía esos derechos, no tenía jus honorum, no tenía jus suffragii. Esa es una gran diferencia. Ahora, en aspecto privado, los ciudadanos romanos tenían el jus connubii o el derecho a poder celebrar matrimonios al modo y forma romano. Los latinos no tenían tampoco este derecho. Los romanos tenían el derecho también al jus negoti o jus commercium, que es el derecho a poder celebrar actos jurídicos con otros romanos o con otras personas en términos más genéricos al modo y forma romana. Y este derecho, fíjense, sí lo tenían los latinos. Esto sí lo tenían los latinos. Los latinos sí tenían el derecho al jus negoti o jus commercium. Ellos podían celebrar actos jurídicos, por ejemplo, una compraventa, un testamento, un arrendamiento, un usufructo, una prenda, una fianza, lo que sea, cualquier acto jurídico, al modo y forma romana. Y el jus actionis es el derecho a poder acudir a los tribunales de justicia, o en este caso al pretor principalmente, antes de llegar al proceso, para poder solicitar la concesión de una acción. Y la acción me permite a mí solicitar algo ante un proceso judicial. Entonces, ahí vemos varias diferencias entre los latinos y los romanos. Los romanos tienen un catálogo mucho más amplio de derechos en contraste con los latinos. Los latinos básicamente se remitían a tener el jus negoti o jus commercium. ¿Se entiende? Sí, Marcelo, te pasaste. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, pero es que entiendo como el concepto, pero que no entiendo cómo llevarlo a la práctica. No sé si me explico, pero como si me podría dar un ejemplo, por favor, Marcelo, acerca de las mores maiorum, cómo se llevan como a cabo, porque entiendo el concepto que tiene, pero no entiendo cómo se llevan el derecho
arcaico y posterior. Entiendo el arcaico porque es muy parecido al germano, pero posteriormente lo entiendo porque el profe lo mencionó y no sé cómo llevarlo a la práctica, cómo se llevaba a la práctica. Bien, es una pregunta compleja, a decir verdad. Porque los mores maiorum contemplan una doble dimensión, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Los mores maiorum los vamos a entender como costumbres de antepasados romanos, pero que además de ser una práctica extendida en el tiempo, la gente lo practica porque cree que es lo correcto, porque cree que efectivamente deben ser obedecidas. Eso es la opinión iuris. Por lo tanto, si los antepasados realizaban cierta práctica, cierto uso en el tráfico jurídico, y hoy en día, o en ese entonces los romanos seguían pensando que esa práctica era correcta, eso es una costumbre, que no necesariamente va a estar no necesariamente va a estar positivizada. Por ejemplo, yo en todo caso creo que la mayoría de las normas jurídicas son antes costumbre que norma. Pensemos, no matar. Hoy en día, ¿sí? Pensemos que no existiese derecho, solamente existiese el hábito de no matar a las personas. No matamos a las personas porque creemos en la reciprocidad, creemos en que no es bueno matar a las personas, y no existe ninguna ley que nos prohíba ni que nos permita matar a la gente. Entonces, simplemente nos estamos matando, y eso se ha extendido por varios siglos. Hoy en día, yo sigo pensando que esa costumbre, ese hábito, es correcto no matar. Por lo tanto, la máxima de no matar es costumbre y es derecho. Aunque así no lo diga ninguna norma, aunque así no lo diga ninguna ley. Te pongo un ejemplo más práctico. El andar con el carnet de identidad, el DNI, en la calle, en Santiago, en Chile, en cualquier lugar en general del mundo, no hay ninguna ley que diga que tú tienes que andar con tu carnet de identidad siempre. Pero toda la población, por mucho tiempo, ha interiorizado que eso es lo correcto. Por lo tanto, es una especie de costumbre jurídica. Ninguna ley me dice que yo tengo que llevar el carnet de identidad siempre, pero lo voy a llevar porque así lo dicta la costumbre. La costumbre jurídica es obligatoria en ese caso. Es un ejemplo quizás un poco burdo, pero quizás es más claro para que entiendas aterrizado a qué me refiero con una costumbre. Además, se nos hace mucho más complejo a nosotros entender la costumbre, porque hoy en día la costumbre, de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno, por regla general, no es fuente directa del derecho, la costumbre. Sin embargo, en el derecho comercial sí es fuente formal del derecho, cuando existe un silencio de ley, por ejemplo. Pero quizás te quedó más claro ahí, ¿o no? Sí, pero me podría dar como un ejemplo en cuando se lleva como posterior, sí, por la época postclásica o algo así, es que quiero llevarlo como a la práctica. Es que entiendo el concepto, pero no entiendo bien cómo se llevaba a la práctica. No, yo creo que te estás enredando más de lo necesario. Más de lo necesario, no. En ninguna evaluación se te va a pedir un ejemplo de mores maiorum en la época postclásica. Y además tampoco se me ocurre ahora un ejemplo. Podría intentar investigarlo, y si encuentro la respuesta te lo voy a hacer saber, ¿ok? O sea, ya como ya entonces como en el concepto es como suficiente. El concepto es importante, sí. Ah, ya, gracias. Me ayudaste, caleta, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bien. Entonces, si no hay más preguntas, damos por finalizada esta ayudantía. Espero, como siempre, que les haya quedado muy claro, que hayan aprendido. Y por supuesto, como siempre también, pueden hacer sus dudas, pueden expresar sus dudas por medio del foro o cursos, y el equipo de ayudantes siempre va a estar muy llano, muy dispuesto a solucionarles cada uno de sus interrogantes. Listo, que tengan una muy buena tarde. Chao, chao. Muchas gracias, Chao, Marcelo. gracias. Chao, gracias. Buenas tardes. Gracias.